Durante siglos, un nombre ha resonado en las sombras de la historia sagrada: Enoc, una figura tan misteriosa que caminó con Dios y de repente desapareció de la vista. El Génesis nos dice que él caminó con Dios y luego dejó de existir porque Dios se lo llevó. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado por qué razón este hombre, que tuvo una relación tan íntima con el Creador, dejó tras de sí algo que era tan poderoso, tan perturbador, que fue borrado de la Biblia tal como la conocemos hoy? ¿Y si le dijera que Enoc no desapareció simplemente, sino que dejó tras de sí un libro, una historia tan profunda que dejó incluso a la iglesia primitiva nerviosa? La pregunta es, ¿por qué este libro fue escondido de nosotros? ¿Quién decidió silenciarlo? ¿Y cuándo? Y, lo que es más importante, ¿qué había en este libro que era tan peligroso para los propios cimientos de la fe? Le invito a unirse a mí para desentrañar el misterio detrás del libro de Enoc. Vamos a explorar por qué este texto sagrado fue retirado de la Biblia, cuáles eran sus mensajes ocultos y por qué se convirtió en una amenaza para las propias estructuras de la creencia. Por este camino raro e intrigante, créame, querrá quedarse para cada giro en este viaje. Y si la idea de visiones ocultas, conocimiento prohibido y encuentros angelicales antiguos remueve algo profundo dentro de usted, así como me removió a mí cuando descubrí estos escritos, entonces está exactamente donde necesita estar. Porque lo que está a punto de descubrir no es solo historia, es una puerta. Una puerta al mundo de un hombre que la mayoría de los cristianos conoce solo por el nombre, pero cuya influencia resuena a través del tiempo en susurros y sombras. ¿Por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? Y si la idea de visiones ocultas, conocimiento prohibido y encuentros angelicales antiguos despierta algo profundo dentro de sí, tal como me sucedió a mí cuando descubrí estos escritos por primera vez, entonces está exactamente donde necesita estar, porque lo que está a punto de descubrir no es solo historia, es una puerta al mundo de un hombre que la mayoría de los cristianos conoce solo por el nombre, sin embargo, cuya influencia resuena a través del tiempo en susurros y sombras. ¿Quién fue Enoc? Realmente, la Biblia no nos da muchos detalles, pero los que ofrece son casi poéticos, casi sobrenaturales. En Génesis 5:24 dice simplemente: Enoc anduvo con Dios. Después dejó de existir porque Dios se lo llevó. No hay mención a la muerte, ni al último suspiro, solo desapareció, fue llevado, se desvaneció en lo divino. Pero, ¿y si ese no fuera el fin de su historia? ¿Y si fuera solo el comienzo? Porque lo que a la mayoría de las personas nunca se les ha dicho es que existen textos antiguos, algunos preservados en fragmentos, otros en bibliotecas secretas, que hablan de Enoc no solo como un hombre justo, sino como un testigo elegido de los cielos. Esos textos afirman que le fue mostrada la arquitectura del cosmos, los secretos de las estrellas, la caída de los ángeles y el destino final de la humanidad. ¿Alguna vez ha imaginado cómo sería si Dios abriera el velo para usted, incluso aunque solo fuera por un momento? ¿Y si viera cosas que nadie más tenía permiso para hablar? El libro de Enoc, también conocido como Primer Enoc, fue originalmente escrito en arameo y ya era conocido entre comunidades judías mucho antes del nacimiento de Cristo. Era ampliamente leído y respetado, incluso citado por los primeros padres de la Iglesia y resonado en los escritos de Judas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué fue silenciado? El libro describe a un grupo de ángeles caídos llamados los vigilantes, que descendieron de los cielos, tomaron mujeres humanas y dieron origen a una raza de gigantes, los Nefilim. Tal vez ya haya leído sobre ellos brevemente en Génesis 6, pero Enoc cuenta la historia en la totalidad.
Él detalla los pecados de los ángeles, su juicio y el caos que sus descendientes trajeron a la tierra. ¿Puede imaginar ser elegido para presenciar todo eso de primera mano? Enoc no es solo un espectador en este drama cósmico. Él es llevado a los cielos por ángeles. Él ve el propio trono de Dios. Él camina entre las 10 capas del cielo, presencia los libros eternos de la vida y del juicio, e incluso vislumbra la prisión donde ángeles rebeldes están encadenados aguardando su sentencia final. ¿Cómo reaccionaría si estuviera al borde de aquel tribunal divino? Sin embargo, lo que distingue a Enoc es que él no se queda oprimido o destruido por esas visiones. Él es enviado como mensajero. Dios le confía cosas que no están destinadas a los ojos de los hombres comunes. Él debe escribir, registrar, dejar tras de sí pergaminos que un día podrán resurgir cuando el mundo esté listo para oír la verdad. Pero si eso es verdad, ¿por qué su voz quedó enterrada durante siglos? ¿Por qué sus escritos fueron expulsados del canon, encerrados como si fueran peligrosos? Y aquí está el misterio. El libro sobrevivió a pesar de la represión, a pesar del exilio de la doctrina oficial. El libro de Enoc continuó vivo, escondido, copiado en secreto, susurrado en lenguas antiguas. Y es exactamente ahí donde la historia comienza a dejar a las personas incómodas. ¿Qué estaban intentando esconder? Y si estuviera en el lugar de Enoc, si ángeles vinieran a buscarle durante la noche, si el cielo le arrastrara más allá del velo, ¿estaría preparado para ver lo que él vio? O, como la mayoría, escogería desviar la mirada. La verdad, que fue silenciosamente enterrada bajo siglos de ediciones teológicas y decisiones institucionales, es que en los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc no era un pergamino obscuro y polvoriento olvidado en un rincón. Muy al contrario, era vibrante, vivo y profundamente entrelazado en el diálogo espiritual de la época. Los líderes cristianos no solo sabían de su existencia, sino que lo reverenciaban. Era leído en voz alta en las iglesias, discutido en los primeros concilios y tratado con una especie de respeto sagrado. Vea, antes de que la ortodoxia se endureciera en líneas rígidas, la fe aún era fluida, aún llena de reverencia. En aquella época, los creyentes parecían más dispuestos a abrazar el misterio, a aceptar revelaciones que no siempre eran lineales o seguras, y a abrir sus corazones al lenguaje simbólico del cielo, de los ángeles y del juicio. Y entonces vino un descubrimiento que me estremeció. Escondido a la vista de todos, dentro de una carta tan breve que muchos cristianos ignoran completamente, está un versículo que suena como un trueno de verdad. En la epístola de Judas, con solo un capítulo, el versículo 14 afirma: «He aquí que el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar el juicio de todos». Pero aquí está el giro. Esa cita no es del Génesis. No es de Isaías. No se encuentra en ningún otro lugar del canon. Es una cita directa del libro de Enoc. Ahora, pare por un momento. Deje que eso se asiente. Judas, el propio hermano de Jesús, un hombre que creció con el Mesías e íntimamente ligado a la iglesia primitiva, citó a Enoc como un profeta, no como un poeta. No como un mero contador de historias, sino como alguien que predijo el regreso del Señor con ejércitos divinos. ¿Eso no levanta cuestiones? Si alguien tan cercano a Cristo, tan confiable para la comunidad cristiana primitiva, veía los escritos de Enoc como profecía, entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué fue citado en las Escrituras por una de las figuras fundamentales del cristianismo solo para ser borrado de los cánones oficiales, canon oficial más tarde? Y no termina ahí. A medida que continuaba investigando, reparé en cómo las visiones de Enoc me sonaban familiares. Las batallas cósmicas, los juicios angelicales, el fuego, los pergaminos, los tronos. Estaba todo allí, no solo en Enoc,
sino que también resonaba en el Apocalipsis, en las cartas de Pedro, en las metáforas celestiales de Pablo. ¿Sería posible que la imaginación apocalíptica del Nuevo Testamento, tan vívida, tan poética, hubiera sido encendida por primera vez por las páginas antiguas de las visiones de Enoc? Porque en Enoc nosotros vemos la arquitectura del cielo. Oímos el trueno del juicio de Dios mucho antes de que Juan hubiera pisado la isla de Patmos. ¿Será que lo que hoy llamamos profecía del Nuevo Testamento fue, en realidad, construido sobre los cimientos invisibles de Inois? Pero entonces, en algún momento de la historia, el tono cambió. La reverencia dio lugar a la resistencia. La aceptación se transformó en supresión. Fue como si alguien o algo hubiera decidido que esa voz, otrora honrada, se había vuelto demasiado peligrosa para continuar resonando por la iglesia. Y eso levanta la cuestión: ¿de qué tenían miedo? ¿Qué habría hecho usted si estuviera en aquellos primeros concilios sosteniendo un pergamino que hablaba de la rebelión angelical y de los reinos celestiales y sintiendo que él revelaba demasiado? ¿Lo habría preservado? ¿O usted también habría votado para silenciarlo? ¿Fue el miedo lo que llevó a su remoción o el poder? O tal vez una incomodidad creciente con un texto que no se encajaba en las categorías organizadas que los hombres intentaban construir en torno a la verdad divina. La respuesta, como veremos a continuación, puede ser mucho más complicada y mucho más reveladora de lo que nadie esperaba. La desaparición del libro de Enoc del cristianismo dominante no sucedió con el estruendo de un martillo o el brillo de una espada. Fue más silencioso, más lento, una erosión deliberada orquestada paso a paso por líderes que no estaban solo intentando construir la iglesia, estaban intentando controlarla. Lo que comenzó como un flujo abierto de exploración espiritual lleno de profecías, misterio y visiones apocalípticas, se convirtió gradualmente en un jardín amurallado. Y todo lo que no cabía dentro de esas paredes, todo lo que amenazaba la estructura organizada de la doctrina, tenía que ser removido piedra por piedra, pergamino por pergamino. Entre los textos que más perturbó este sistema emergente estaba el libro de Enoc. Puede imaginarse sosteniendo un manuscrito lleno de visiones de ángeles encadenados en la oscuridad eterna de gobernantes a ser juzgados en llamas, de un Hijo celestial del hombre sentado al lado del anciano de los días, antes incluso de que Jesús hubiera caminado en la tierra. ¿Qué haría con un libro así? En el siglo IV, la iglesia ya no era solo un movimiento de creyentes perseguidos que se reunían en casas y catacumbas. Estaba convirtiéndose en algo más, algo imperial, algo político. Con el apoyo del Imperio Romano, los líderes de la iglesia comenzaron la tarea monumental de moldear un canon unificado que guiaría la fe de millones. Fue durante esta era que el concilio de Laodicea tuvo lugar alrededor de 364 d.C. Aunque ofuscado en la historia por el concilio de Nica, Laodicea desempeñó un papel fundamental en la decisión de lo que quedaría oficialmente incluido y de lo que sería excluido. Y en su regla 60 fue creada una lista, un catálogo sagrado de textos permitidos para leídos en voz alta en las iglesias, el canon, el estándar. Pero, a medida que esa lista fue siendo formada, el libro de Enoc fue discretamente dejado de lado. ¿Fue olvidado por accidente? Difícilmente. No fue una omisión. Fue una exclusión intencional, una decisión teológica. Sí, pero también política. El libro de Enoc era salvaje, misterioso, lleno de un lenguaje que desafiaba las fronteras institucionales. No se limitaba a enseñar sobre el bien y el mal, exponía a los corruptos, profetizaba contra los gobernantes, advertía sobre la justicia divina que caería sobre los reyes y hablaba de seres celestiales que se rebelaron y pagaron el precio. No pedía permiso, declaraba juicio, y tal vez lo más controvertido de todo,
Enoc escribió sobre una figura llamada Hijo del Hombre, radiante, glorificado, sentado a la derecha de Dios en gloria y autoridad, mucho antes de que los evangelios hubieran sido escritos. Esta visión mesiánica, tan detallada y majestuosa, incomodaba a la Iglesia del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque recordaba a los poderosos que la autoridad no pertenecía a los emperadores, obispos. Ella pertenecía a Dios y a su elegido mucho antes de que la versión de ellos de la historia estuviera completa. Si usted formara parte de una iglesia apoyada por el imperio, encargada de mantener el orden, la lealtad y la unidad bajo Roma, ¿permitiría que un texto como ese circulara? ¿Dejaría que las personas leyeran sobre ángeles condenados por sus crímenes? ¿Sobre la ira divina dirigida no a los paganos, sino a los líderes corruptos dentro del propio pueblo de Dios? ¿O lo silenciaría? Y así vino el silencio, un silencio profundo y pesado, no solo una decisión de cerrar un libro, sino de enterrarlo por generaciones. ¿Qué más? Debemos preguntar. Fue perdido en ese silencio. ¿Qué voces de advertencia? ¿Qué vislumbres de lo divino? ¿Qué verdades eran crudas de más para el imperio? Siglos se pasarían antes de que Enoc resurgiera, susurros transformándose en descubrimientos. Descubrimientos transformándose en debates. Pero, en esa altura, las bases ya habían sido lanzadas. El daño o la protección estaban hechos. Pero he aquí la cuestión que permanece. ¿El silencio tenía como objetivo proteger a los fieles o proteger a los poderosos? Y si hubiera vivido en aquella época, si hubiera oído las palabras de Enoc resonando en una reunión a la luz de velas, sentido su verdad en los huesos, ¿habría osado decirlas en voz alta? ¿O habría, como tantos otros, susurrado y visto desaparecer en las sombras? Pero seamos claros, los líderes de la Iglesia no borraron el libro de Enoc sin una justificación. No, ellos construyeron toda una estructura de justificaciones en torno a su remoción. No fueron negaciones groseras, fueron calculadas, intelectuales y a primera vista casi razonables. Alegaron que Enoc era demasiado fantástico, lleno de visiones extrañas y códigos celestiales que desdibujaba la línea entre la teología y la imaginación. Decían que era demasiado simbólico, demasiado místico, demasiado abierto a interpretaciones erróneas y por lo tanto propicio a la herejía. Era mejor mantener a los fieles lejos de algo tan difícil de digerir, argumentaban. Era mejor protegerlos. Pero, ¿sería realmente protección o censura disfrazada de preocupación? Porque cuando se mira más de cerca, la cuestión no era que Enoc fuera confuso. Era que Enoc era demasiado claro, demasiado crudo, demasiado directo. Él exponía verdades incómodas que pocos osaban decir. No se limitaba a susurrar sobre juicio, lo gritaba desde los cielos. Enoc escribió sobre el castigo divino no solo para los impíos, sino también para reyes, sacerdotes y seres angelicales que abusaban del poder. Él osó denunciar la corrupción tanto en el reino espiritual como en el terreno. Y esa claridad atingió de lleno la espina dorsal de la institución que estaba siendo construida. ¿Puede imaginar lo cuán peligroso eso habría sonado en un mundo donde la fe estaba convirtiéndose en centralizada bajo la autoridad humana? Y después había el dilema logístico, silencioso, pero no menos estratégico. El libro de Enoc nunca ganó una posición fuerte en griego o latín, las lenguas dominantes del Imperio Romano y de la Iglesia occidental. Existía principalmente en arameo y más tarde en gaés, la antigua lengua etíope. Eso lo hacía extraño, evasivo, intraducible para muchos y fundamentalmente difícil de controlar. Un texto que los líderes no podían leer o circular fácilmente. Era un texto que no podían monitorizar. ¿Cómo hacer cumplir la doctrina cuando un pergamino viaja silenciosamente por culturas más allá de su alcance? Usted lo suprimiría o arriesgaría dejar que la verdad sin filtros
se esparciera. Pero tal vez el elemento más volátil de todos no fuera lingüístico o simbólico, era espiritual. El libro de Enoc encontró favor entre grupos que la iglesia primitiva pasó a rotular como peligrosos. Los esenios, los gnosticistas, los místicos que osaban creer que la conexión divina no necesitaba la bendición de un obispo. Esos movimientos contornaban la jerarquía institucional. Ellos buscaban a Dios directamente en visiones, en la soledad, en revelaciones personales, y muchas veces recurrían a los escritos de Enoc como validación. ¿Puedes sentir la tensión? En una época en que la iglesia estaba consolidándose como la única guardiana de la verdad, cualquier texto que animara el acceso directo a Dios no era solo inconveniente, era amenazador, porque Enoc dio a las personas algo que la iglesia en crecimiento más temía: libertad espiritual. No era solo herejía lo que temían, era independencia. Las profecías de Enoc suscitaron preguntas. Sus visiones despertaron el hambre. Sus avisos perturbaron los sistemas que estaban siendo cuidadosamente construidos. Entonces, ¿qué hace cuando un texto no puede ser fácilmente interpretado, controlado o descartado, pero habla alto de más para ser ignorado? ¿Lo preserva o lo entierra? ¿Qué habría sucedido si el libro de Enoc hubiera permanecido dentro del canon? ¿Cuán diferente habría sido el desarrollo del cristianismo si todos los creyentes tuvieran acceso a las visiones celestiales, a los juicios, a las verdades sin filtros? Y tal vez la pregunta más asombrosa de todas, si estuviera allí un creyente en busca de la verdad en medio al creciente control institucional, ¿habría seguido la voz de la iglesia o la voz que resonaba de las páginas antiguas de Enoc? Pero, al final, nos quedamos con una pregunta penetrante, una que resuena más alto cuanto más nos adentramos. ¿Quién realmente se benefició con la remoción del libro de Enoc? Porque esa puede ser una de las preguntas más reveladoras de todo este misterio. Retire las capas de la historia y un patrón perturbador comienza a surgir. En el momento en que Enoc fue silenciado, algo más surgió en su lugar. Algo cuidadosamente estructurado, rígidamente controlado y cada vez más dependiente de instituciones que de encuentros. El centro de la fe cambió de lo personal a lo político, de la relación divina a la jerarquía religiosa. ¿Y si la decisión de apagar a Enoc no fuera simplemente sobre teología, sino sobre control? Porque la fe que Enoc ofrecía era radicalmente diferente. Su historia no exigía templos construidos en piedra o sacerdotes vestidos con túnicas entre el hombre y Dios. Enoc era un hombre mortal, imperfecto, no ordenado. Sin embargo, él caminaba con Dios. Él fue elevado a los cielos, a quien fueron confiados los secretos de la creación, visiones del juicio y de la eternidad, a quien fue permitido hablar con arcángeles y ver reinos que ningún ojo había visto. Y todo eso, sin pasar por una única institución. Puede sentir el peso de eso. Puede imaginar lo que significaría para la iglesia primitiva si todos los creyentes creyeran que también podrían ascender, presenciar, hablar con Dios cara a cara. Eso habría tenido que cambiar todo. Y tal vez fue por eso que su libro tuvo que desaparecer. Porque Enoc era peligroso, no porque era engañador, sino porque era demasiado empoderador. Él era la prueba viva de que el acceso directo a lo divino no estaba reservado a las élites, al clero o a los emperadores. Su vida tornó una cosa muy clara: no necesita permiso para caminar con Dios. Para una iglesia que estaba entrelazándose con el imperio, moldeándose en el motor espiritual de Roma. Ese mensaje era revolucionario y amenazador. Porque si las personas siguieran el ejemplo de Enoc, si buscaran la revelación por sí mismas, entonces la cadena de comando, cuidadosamente elaborada,
El sistema de interpretación, confesión y mediación comenzaría a desmoronarse. Y sin ese sistema, ¿para dónde iría el poder? Por lo tanto, la remoción de Enoc no se trataba solo de un pergamino. Se trataba de silenciar la idea de que el cielo podría hablar directamente con usted, que la sabiduría divina no estaba encerrada tras puertas de la catedral, sino escrita en la alma de todos los buscadores, lo suficientemente valientes, para preguntar que no hay barrera, ni pared, ni necesidad de un título, cuando Dios lo elige a usted, y para la jerarquía de la Iglesia silenciar esa voz. Fue estratégico, brillante, incluso aunque su objetivo fuera la consolidación, porque una vez que Enoc se fue, también se fue la invitación que él extendió a todos los creyentes. Venga y vea por sí mismo. ¿Puede ver ahora? Lo que se perdió no fue solo un libro, fue una visión de mundo, un llamado, una conexión. Para aquellos en el poder, remover a Enoc garantizó los portones. Pero para aquellos que ansiaban por revelación, por comunión pura con lo divino, fue un robo devastador. Entonces, ¿y si hubiera conocido la historia de Enoc desde el inicio? ¿Y si, desde el inicio, su fe hubiera sido moldeada no por sistemas rígidos, sino por el susurro de que usted también podía caminar con Dios? ¿Y si los cielos estuvieran siempre más próximos de lo que le dijeron? Y ahora que la verdad está resurgiendo, ¿qué va a hacer con ella? Y sin embargo, el silencio nunca fue total. Aunque el occidente haya dado la espalda a Enoc, aunque sus palabras hayan sido retiradas de las lecturas de la Iglesia, prohibidas de los altares y borradas de los registros oficiales, una centella de luz aún brillaba silenciosamente en el oriente. En una tierra antigua, lejos de los salones de Roma y de los debates de los concilios, el libro de Enoc no fue apagado, fue acogido. Esa tierra era Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las más antiguas comunidades cristianas sobrevivientes en la tierra, hizo una elección diferente. Mientras otros cerraron la puerta a las visiones de Enoc, Etiopía abrió los brazos. Ellos no solo toleraron el libro de Enoc, ellos lo canonizaron, ellos lo honraron como escritura sagrada, y hasta hoy él permanece consagrado en su tradición bíblica. ¿Pero cómo? ¿Cómo ese tesoro sobrevivió a los siglos cuando fue enterrado y olvidado en tantas otras partes del mundo? La respuesta está en las montañas remotas, en los monasterios tranquilos escondidos entre piedras antiguas. Fue allí, a la luz de velas y al ritmo de las oraciones, que los monjes copiaron cuidadosamente a mano el libro de Enoc en la alegre lengua una lengua más antigua que muchas naciones, página por página, línea por línea. Ellos preservaron no solo palabras, sino una visión. El texto era leído durante el culto, honrado durante la liturgia, entrelazado en la memoria espiritual de un pueblo que nunca se olvidó. ¿Puede imaginar eso? Mientras el cristianismo occidental se alineaba con reyes, consejos e imperios políticos, esta comunidad distante y devota acalentaba un libro que osaba hablar de una justicia mayor que cualquier trono humano. Etiopía no protegió solo un manuscrito, protegió un mensaje demasiado radiante, demasiado peligroso, demasiado divino para ser extinguido. Y eso, hasta hoy, me sorprende, porque mientras los centros de poder del Occidente reforzaban su control sobre la doctrina, Etiopía mantenía silenciosamente viva la llama, una llama que no era alimentada por la política o imperio, sino por la reverencia. Mientras mitad de la Iglesia definía la ortodoxia a través de la exclusión, la otra mitad, tal vez más aislada, pero más enraizada en la mística, mantenía una visión del cielo intocada por muros construidos por el hombre. ¿Por qué cree que eso sucedió? ¿Fue coincidencia o providencia? Tal vez Etiopía, intocada por la misma máquina imperial, tenía la libertad de oír más atentamente el espíritu. Tal vez su adoración permaneciera sintonizada con algo antiguo,
algo puro, algo que les recordara la jornada de Enoc, no de templo en templo, sino de la tierra para el cielo. Porque en el mundo de Enoc, la justicia no venía de títulos religiosos. La verdad no venía de decretos políticos, y el cielo no esperaba por permiso para hablar. Y tal vez sea por eso que, incluso sin las catedrales o las coronas, la iglesia etíope tiene un peso espiritual que parece más antiguo, más puro, como si hubiera nacido más cerca del cielo. Entonces, imagine esto. Si el mundo occidental hubiera oído a la Etiopía, preservado a Enoc, honrado las visiones, leído aquellas palabras sagradas en voz alta en todas las iglesias, ¿qué tipo de cristianismo tendríamos hoy? Y ahora que el libro ha encontrado su camino de vuelta a la superficie, de vuelta a nuestra generación, ¿qué hará con él? Y ahora tal vez esté haciendo la pregunta que paira en la mente de todos los que se aproximan a este misterio. ¿Qué exactamente el libro de Enoc decía que lo tornaba tan peligroso, tan perturbador, que tuvo que ser escondido de la vista de todos? De todos los escritos antiguos, pocos osaron hablar de forma tan audaz y destemida como Enoc. Este no era un texto que jugaba a lo seguro. Él rasgó el velo y reveló el tipo de drama cósmico que la mayoría de las personas nunca estaba destinada a ver. Según Enoc, los ángeles no cayeron simplemente. Ellos escogieron caer. No fueron engañados ni inducidos en error. No, ellos tomaron una decisión consciente. Ellos miraron hacia abajo de los cielos, vieron la belleza de las mujeres humanas y quedaron llenos de deseo. Esos ángeles, conocidos como vigilantes, descendieron a la tierra, no con intenciones sagradas, sino con rebelión en los corazones. Ellos tomaron mujeres, hicieron alianzas unos con los otros y no vinieron de manos vacías. Trajeron conocimiento, conocimiento que nunca fue destinado a la humanidad. ¿Qué tipo de conocimiento?, preguntan ustedes. Ellos enseñaron hechicería y magia, astrología y señales, cómo forjar armas de guerra, cómo manipular metales. Enseñaron encantamientos y corte de raíces, incluso cómo realzar la belleza física con cosméticos. A primera mirada puede parecer un avance, pero Enoc deja claro, eso no era progreso, era corrupción. Eso distorsionó la tierra, eso infectó el corazón de la creación. Y el resultado fue aterrorizante. De la unión de esos ángeles y humanos surgieron los nefilins, gigantes diferentes de todo lo que el mundo ya había visto. Criaturas del caos, llenas de violencia, insaciables. El texto las describe como devoradoras de animales, de cosechas, de hombres. La tierra gemía bajo su peso, y fue esa corrupción creciente, esa plaga antinatural que provocó el juicio del cielo. Según Enoc, fue eso lo que desencadenó el gran diluvio. Pero la jornada de Enoc no terminó con el caos en la tierra, en una visión que desafía toda la comprensión. Enoc fue elevado a los cielos. Imagine eso, un hombre común, llevado más allá de las nubes, pasando por las estrellas, hasta los propios tribunales del cielo. Allí, él vio cosas que solo las almas más puras podían soportar. Él contempló los poderosos arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, mientras ellos encadenaban a los vigilantes rebeldes con corrientes de fuego. Él vio el libro de la vida, el registro eterno de todas las almas. Le fue mostrado los 7 niveles del cielo, cada uno más radiante y terrible que el anterior. Él vio las cámaras donde las almas aguardan juicio, donde los justos descansan y los impíos tiemblan. Pero entonces vino la visión que silencia incluso al lector más audaz. Enoc vio el trono del Todopoderoso, y al lado de ese trono estaba una figura misteriosa, radiante, entronizada en gloria. Él era llamado de Hijo del Hombre. Este no era un ser común. Él era preexistente, existiendo antes de que las estrellas fueran colgadas en el cielo. Él era juez sobre naciones, habiendo recibido poder y dominio.
Él trajo justicia no solo a la tierra, sino también a los cielos. Él era el Mesías antes del pesebre. Él era el Redentor antes de la cruz. En la visión de Enoc, el Cristo no es solo prometido. Él ya está reinando, ya está activo, ya se ha revelado. Eso no levanta cuestiones inquietantes. Si Enoc ya estaba proclamando un hijo divino del hombre entronizado y empoderado antes incluso de que el Nuevo Testamento fuera imaginado, ¿qué eso dice sobre nuestra comprensión de la profecía? ¿Qué significa que una imagen tan clara de Cristo existiera fuera de los límites del canon oficial? Tal vez sea por eso que este libro asustó a tantos, porque el libro de Enoc no solo invita a leer, invita a ver. Y una vez que usted ha visto, una vez que usted ha caminado por los cielos con Enoc, quedó delante del trono, vio a los ángeles caer, oyó la voz del Hijo del Hombre, nunca más podrá ver el mundo de la misma forma. Y tal vez ese sea el verdadero peligro. No que el libro de Enoc sea demasiado obscuro o extraño, sino que es demasiado verdadero, demasiado revelador, demasiado sin filtros para un sistema que prefería sus misterios encerrados tras vitrales y piedras. Ahora que sabe de eso, ¿osaría leerlo por sí mismo? Y si lo hiciera, ¿qué podría comenzar a ver? Después de haber sido oficialmente excluido, el libro de Enoc no desapareció en fuego o furia. No hubo ningún decreto dramático, ningún titular proclamando su herejía, ningún ejército ordenado a quemarlo de las estanterías de la historia. No, su desaparición fue mucho más sutil, más calculada. Como una vela sagrada lentamente privada de oxígeno, la luz disminuyó, cintiló y después pareció apagarse. En las iglesias del Imperio Romano, la copia paró. No había más pergaminos, ni en las traducciones. Los escribas que otra hora preservaban las palabras de los santos y profetas simplemente siguieron adelante. Y en los grandes monasterios que otrora guardaban los tesoros de la fe, el libro de Enoc fue silenciosamente retirado de la rotación. No había más lecturas en la liturgia, no había más discusiones públicas, solo silencio. Y a cada generación, ese silencio se profundizaba. ¿Qué sucede a un libro cuando nadie lo lee? ¿Qué sucede a una visión cuando nadie se atreve a expresarla? Sin nuevas copias, el libro se tornó como un fantasma, presente solo en fragmentos, resonando vagamente a través de las sombras de textos olvidados. Una línea aquí, una frase allí, sugerencias enterradas en comentarios rabínicos, susurros preservados en escrituras gnósticas, ilusiones sutiles en pergaminos apócrifos. Pero el texto completo, la voz de Enoc en su totalidad, desapareció. Se tornó un nombre sin historia, una puerta que nadie conseguía abrir, y así el Occidente olvidó. Cuando la Edad Media llegó, Enoc había prácticamente desaparecido de la memoria cristiana. El libro que otrora sacudió los cielos, que otrora estaba en pie de igualdad con profetas reverenciados, se tornó invisible, escondido no solo por la censura, sino por el tiempo. Hasta que un día, siglos más tarde, el silencio se quebró. En el siglo XVIII, un explorador escocés llamado James Bruce osó ir donde pocos osarían, en 1900.